Hola, mi nombre es Daniela Pulido. El sector que yo escogí fue las protestas estudiantiles. Bueno, el sector estudiantil y las protestas estudiantiles para investigar. Entonces considero que el tema escogido es pertinente porque el sector estudiantil es un sector que ha hecho como muchos cambios y es muy importante en la política en Colombia. Me parece un tema bastante interesante para investigar. Y aparte tiene dos puntos principales que a mí me parecen importantes para la investigación. Y el primero es que las protestas estudiantiles y el grupo estudiantil se encuentra en un proceso de aprendizaje. Y cuando estás en la universidad, que es como la cuna del conocimiento, siento que es el momento idóneo y es un momento en el que pues hay como más apertura a diferentes ideas. Entonces, eso me parece importante. Y lo segundo es que estás en un proceso de cambio, estás transformándote en la gran mayoría. Claro que pues no todo el mundo en la universidad, pero digamos en el sector, la gran mayoría está en un proceso de joven a adulto. Y entonces empiezas como a tomar ese tipo de responsabilidades y te empiezas a apropiar de lo que tienes que hacer y de lo que sientes que es real a ti mismo. Entonces esto también tiene que ver con cómo terminan pues en las calles en protestas y cómo esto puede pues ayudar al cambio político del país. Eh, la participación política que tienen los estudiantes y que han tenido históricamente los estudiantes es pues es muy grande y han hecho como mucha presión, digamos, por lo menos un ejemplo en el 57 los estudiantes estuvieron en la primera línea eh, protestando en jornadas así larguísimas contra el gobierno Rojas Pinilla para que entregara el poder y pues finalmente lo hizo. Entonces son un cuerpo de gente que pues siempre como que moviliza mucho. La tercera pregunta, ¿por qué el periodo de tiempo que ha delimitado, en el periodo de tiempo que yo delimité, fueron entre los 60 y los 90? ¿Por qué? Porque siento que el movimiento sí tiene un inicio como un inicio grande en los 60 y 70 con pues el M-19, con no sé, como varias cosas que pasaron en el país a nivel político que explotan como estas, tenemos que hacer algo y tenemos que cambiar algo. Y hasta el 90 porque siento que es bastante importante tener en cuenta la influencia que tuvieron los estudiantes en la reforma de la Constitución del 92. Entonces, ahí podemos ver muy claramente como sí hay una incidencia muy grande a nivel político de los estudiantes. El espacio geográfico que yo escogí fue Bogotá porque siendo también la capital del país, ha sido también la capital de muchas protestas. Y aunque no solo han venido de Bogotá, sino que también, pues, la movilización del 71, que fue de las más grandes estudiantiles, empezó pues en el Popayán, en la Universidad del Cauca y en la Universidad del Valle, pero fueron súper apoyadas desde la Universidad Nacional en Bogotá. Y siento que eso también les da mucha fuerza, como tener el respaldo en Bogotá. Entonces Bogotá se vuelve un centro que más allá como del país, pues es como de apoyo y de si tenemos la validación allá en Bogotá. Los actores relevantes de la población que escogí pues son directamente los estudiantes, pero más específicamente los estudiantes de universidades públicas. Entonces, entendiendo que pues son ellos los que realmente toman la batuta, no han sido muchos los de privada, porque pues como tú pagas es como no, si no son servicios públicos. En cambio, cuando tú sabes que esto es público, esto es de todo el pueblo, nos están robando, nos están haciendo X, Y, Z, entonces pues salimos a pelear porque son nuestros, pues es nuestro dinero, son nuestros derechos también. El contexto histórico, bueno, el contexto histórico y hechos históricos que sucedieron en el periodo de tiempo que yo delimité. Hablando del 70, en abril fue el fraude electoral de Misael Pastrana. En el 71, en agosto, tenemos la cuarta jornada nacional de usuarios campesinos con el lema Tierra sin patronos. En octubre del 71 tenemos la invasión de las tierras respaldadas por la ANUC que llegan a 135.
En el 73 tenemos la operación Anori contra el ELN, que termina con las cabecillas del ELN y finalmente como desmontando la organización. En el 74 tenemos el robo de la espada de Bolívar y la aparición del M-19, el movimiento del 19 de abril. En el 1977, en septiembre, tenemos el paro cívico por las políticas económicas, que involucran un gran número de personas, principalmente en Bogotá. Luego tenemos la toma de posesión como presidente de Turbay Ayala, y en el 78 nace el movimiento Firmes. Ahora el contexto actual de la temática es, creo yo, como súper importante, porque ahorita estamos en medio de un paro nacional que comenzó con los estudiantes en más o menos septiembre-octubre, finales de septiembre, comienzos de octubre. Los estudiantes de la distrital salen a parar por el desfalco que hizo William Muñoz, que fue pues ahora el exdirector de la universidad. Y desde ahí entonces empiezan las marchas contra la corrupción en las universidades, que es la primera vez en la que los estudiantes de universidades públicas y privadas se unen para marchar juntos. Esto detona también en actos de represión desde el ESMAD, y pues el ESMAD mandado por el gobierno, que llegan a meterse a las universidades y todo. Entonces todo esto empieza como a generar una energía súper pesada en el país, y detona el 21 de noviembre en el paro nacional, que está dirigido sí por el comité del paro, pero tenemos que tener en cuenta también que las asambleas que se hacen por localidades son de estudiantes. Son ellos los que están haciendo los debates, son ellos los que están hablando, los que están movilizando gente. Entonces, pues hay que tener mucho en cuenta eso, que los estudiantes son los que están generando las asambleas que terminan en los acuerdos del paro, en las movilizaciones que hasta el día de hoy siguen sucediendo. ¿Cómo los estudiantes y las protestas estudiantil tienen que ver con la cultura política? Bueno, en el texto de Leticia Heras Gómez, Cultura Política del Estado del Arte Contemporáneo, entonces ella dice: la participación en marchas, motines, etc. no son acciones sin sentido, son más bien producto de pautas establecidas de un comportamiento político anclado históricamente. Y con esto nos da a entender que sí es importante marchar, que sí es importante parar, que sí hacemos algo, y eso es cultura política. Desde los estudiantes es algo que se muestra mucho más fuerte, porque son ellos los que impulsan muchos movimientos y los que los crean, y finalmente los que hacen cambios. Entonces eso es que genera cultura política y participación política dentro del país. Como conclusiones, entonces podemos entender que la participación de los estudiantes se puede entender como cultura política, como hacer participación dentro de la política y tener incidencia dentro de ella. Lo cual también tiene mucho que ver con la democracia, porque es que no le estamos dejando el poder solo a los que escogimos y los que se escogen mediante votaciones, sino es decir, sí voto por usted, pero pues venga y me responde por lo que yo voté por usted, ¿sí? Por las razones por las que usted está allá arriba, y si no me va a cumplir, pues miremos qué hacemos. Siento que es como lo que hacen los estudiantes desde la manifestación y las marchas que interrumpen y hacen disturbios que son necesarios para hacer cambios políticos.